Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Gracias, Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que tu palabra caiga en buena tierra y que dé fruto al 100 por 1 en el nombre de Jesús, al 30, al 60 y al 100 por 1. Amén. Vamos a Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Vamos a leer primer libro de Samuel. Y en el primer libro de Samuel, en el capítulo 1, nos viene dando una historia bien bonita, ¿verdad? Acerca de una mujer que no podía tener hijos y que luego Dios le da un hijo de un hombre que tenía 2 esposas y no hallaba qué hacer con las 2 esposas. Así que por eso Dios dijo, no, nada más de una, porque si con una no hayan qué hacer, con 2 menos, ¿verdad? Y entonces por eso dice la Biblia que este hombre tenía 2 esposas en el tiempo que se permitía. Ahora ya no se permite, no debe de permitirse. Y qué bueno, ¿verdad? Bueno, lo que yo quería decirles en esta hora es que leamos unos versículos y luego se sienten. Capítulo 2. El capítulo 2, en el versículo, déjenme ver, no, espérenme porque estoy en segunda. Se me fue hasta la segunda. Vamos a leer el capítulo 2, pero el versículo 11. Después Elcana regresó a su casa en Rama sin Samuel. El niño servía al Señor como ayudante del sacerdote Eli. Y el niño servía al Señor como sacerdote o como ayudante, del sacerdote. Pueden sentarse, hermanos. Ahorita no cierren su Biblia, vamos a seguir leyendo. Y si no, va a estar en la pantalla. ¿Cuántos de los que están aquí son papás? Déjenme pongo los lentes para ver sus manos. ¿Cuántos de los que están aquí son papás? Levanten sus manos los que son papás. ¿Cuántos de los que están aquí son hijos? Levanten su mano todos los hijos. Bueno, para los papás y para los hijos es este mensaje. Así que si usted oye algo que sea parecido a su historia, usted, hermanos, no es nada personal. Es lo que la palabra de Dios nos quiere decir esta mañana. ¿Ok? Luché porque a veces nos es difícil a nosotros dar lo que Dios nos quiere dar o dar lo que el Señor nos da, especialmente cuando la palabra es a veces fuerte. Entonces, yo quiero hablarles con todo mi amor y con todo mi corazón, y porque somos pastores y porque somos padres y porque ahora también somos abuelos, quiero hablarles con todo mi corazón respecto a la palabra de Dios. Y esta es la palabra de Dios. La Biblia dice que toda la enseñanza que la Biblia nos enseña, buena y mala, bueno, buenos y malos ejemplos, no buena enseñanza, no, buenos ejemplos. La Biblia nos trae buenos ejemplos, enseñanzas donde nosotros decimos, híjole, esa estuvo bien tremenda y esta está muy tremenda, ¿ok? Esa está muy tremenda. Lo que nosotros queremos hablar lo que quiero hablarles en esta mañana es lo que el Espíritu Santo quiere hablar. Y yo de veras oro que esto quede en nuestros corazones como una enseñanza escrita y grabada en nuestros corazones. Entonces que Dios hable a nuestros corazones. Y esto, hermanos, habla precisamente, el tema de hoy es la importancia de ser un padre activo y no pasivo. No estoy hablando del papá solamente, estoy hablando del papá y la mamá. Padres activos en la enseñanza de sus hijos, activos, no pasivos. ¿Por qué? Porque tenemos aquí dos ejemplos. Uno bueno y uno malo. ¿Cuál quieren primero? No, siempre vamos a dar el malo primero porque terminamos con el bueno, ¿no es cierto? Ok, aquí la Biblia nos enseña precisamente la historia de un hombre que era un sumo sacerdote. ¿Cómo se llamaba? El versículo que sigue. Y los hijos, ¿qué dice el versículo 12? Ahora bien, o sea, cuando dice la Biblia, ahora pues, o ahora bien, ¿los hijos de quién? De Eli. ¿Quién era Eli? El sumo sacerdote de aquel tiempo que ministraba en Silo, el tabernáculo en Silo, en el templo en Silo, en el lugar de adoración en Silo. Y dice la Biblia que los hijos de Eli eran ¿qué? ¿Eran qué? ¿Cómo dice en la Biblia de la versión 60?
impíos. Pero como los jóvenes no entienden la palabra impío, ¿alguien entiende la palabra impío de los chavos? Mande. ¿Qué quiere decir impío? Malos, desobedientes, irrespetuosos, irresponsables. ¿Qué más podemos ponerle? Vamos a ponerle calificativos muy buenos. Malcriados, deshonestos, pecadores. Aquí eran unos sinvergüenza. Sinvergüenza quiere decir que no se escondían para hacer las cosas. Lo hacían a la luz del día. Y algo bien importante, mire lo que más dice. Dice, y no tenían respeto. Y no tenían respeto al Señor. Ni sus obligaciones sacerdotales. Cada vez que alguien ofrecía un sacrificio, los hijos de Elí enviaban al siervo. Así como los sicarios. Los sicarios no hacen las cosas malvadas ellos, mandan a alguien que lo haga. Así eran como unos sicarios estos. Y lo malo de esto es que ellos vivían en el templo. Estaban en la casa de Dios. Eran hijos del sumo sacerdote. Y estos hijos, y si usted me puede poner atención y no ver su teléfono, magnífico, guárdelo, apártelo, escóndalo, póngale mute, póngale, apáguelo, haga lo que usted quiera, pero guárdelo, escóndalo, lo que usted quiera, porque ahorita es el tiempo de escuchar la palabra de Dios. Y mira lo que te voy a decir. Y si tiene a su hijo a su lado y tiene el teléfono y está así, dígale, permítemelo, mijo, yo te lo guardo. Cuando venga a la iglesia será mejor que se lo guarde, porque bueno, ahorita vamos a hablar de eso. Es un irrespeto. Para mí es falta de respeto cuando los niños están contestando mensajes o están en Facebook o están en ¿qué otras? Díganme otra página. En Snapchat. Están diciéndose aquí mismo en el templo, diciéndose cosas ahí. ¿Qué es eso? Es una falta de ¿qué? De respeto. Enseñémosle a respetar a nuestros hijos. Miren, aquí lo que estaba pasando es que estos hijos de Elí eran unos hijos irrespetuosos. No respetaban absolutamente nada, pero eran sacerdotes. O sea, ¿qué esperamos? Estaban ahí en la iglesia, hijos del sumo sacerdote, pero estaban oficiando. Y lo primero que nos dice la Biblia de ellos es que se robaban las ofrendas. Es que mandaron a hacer un garfio especial. Un garfio era como un tenedor grandotote, usted conoce los tenedores, y luego metían a la olla de los sacrificios, de lo que ponían en la olla a cocer, de lo sacrificado a Dios. Eso era para ofrecérselo a Dios. Ellos metían el sacrificio. Sí había una parte que era para los sacerdotes especial, pero ellos agarraban lo que querían. Metían este garfio, los siervos por supuesto, y metían el garfio y sacaban la carne mejor y se la llevaban a los hijos de los sacerdotes o a los sacerdotes. Y esto hacían cada vez, en cada sacrificio. O sea, menospreciaban las ofrendas de Dios. Y cuando la ofrenda especial que la Biblia dice que se tenía que dar, mira lo que dice precisamente, y lo malo es que no podían agarrar de ahí. Aquí tengo una cita. Déjenme, les busco la cita porque tengo que agacharme porque está así, la de esta. Ok, déjenme buscarles esta cita, Deuteronomio 18. Si quieren irse a Deuteronomio 18, está antes de Reyes. Está en Deuteronomio, gracias hermano. 18, pero yo sí lo tengo que buscar, porque yo no alcanzo a leer hasta allá. Deuteronomio 18, ¿qué dice? Dice el versículo del 1 al 3. Permítanme, yo sí lo encuentro rapidito. Deuteronomio, estoy en números, Deuteronomio 18. ¿Qué dice? Hasta el 3. No tendrán tierra propia entre los israelitas. El propio Señor es su preciada posesión, tal como lo prometió. Del ganado, las ovejas y las cabras que el pueblo traiga como ofrenda a los sacerdotes, podrán tomar para sí la espaldilla, la quijada y el estómago. También le darás a los sacerdotes la primera porción de los granos de vino
etcétera, etcétera. Pero hay un versículo donde dice que de lo quemado, de lo que se quemaba, del especial holocausto, no podían agarrar los sacerdotes. Sin embargo, ellos mandaban decirle a los siervos. Dice aquí en 1 Samuel capítulo 2, en el versículo, permítanme, 1 Samuel, otra vez nos vamos a Samuel, y se me olvidó y lo pasé. Ok. Capítulo 2. Seguimos ahí, no nos vamos a mover de ese versículo, ¿ok? En el versículo 22, 2:22, a ver, permítanme. Dice aquí, seguimos aquí con ellos, con su carácter. Este es el carácter de los sacerdotes. Dice, versículo 15, perdón. Algunas veces el sirviente llegaba aún antes que la grasa del animal fuera quemado sobre el altar y exigía carne cruda antes que se hubiera sido cocida para asarla. O sea, antes que se quemara entre la grasa. Antes que se quemara ahí entre la grasa. Y yo les decía en la mañana que a Josué le gusta mucho el tibón, así gruesote y que tenga poquita grasa para que sepa así bien rico. Pues a ellos no les gustaba que se quemara la grasa, ellos agarraban la carne cruda para ellos mismos asarla. Y de esta manera, mire qué dice el versículo 16. El versículo 16, nomás que esta Biblia me trae toda rebrujada con los versículos que no los... Si el hombre que ofrecía el sacrificio le decía, toma todo lo que quieras, pero solo después de quemarse la grasa, el sirviente insistía, no, dámela ahora o la tomaré por la fuerza. ¿Era una buena manera de hacerlo? ¿Era lo correcto? No. Y luego entonces dice, si el hombre, el versículo dice, así que el pecado de estos jóvenes era muy serio ante los ojos del Señor, porque trataban las ofrendas con desprecio. Wow. Algo que nosotros tenemos que aprender a enseñar a nuestros hijos, es que guarden ofrenda, es que den su diezmo, es que honren la casa de Dios, es que honren. ¿Cómo antes nos enseñaban a respetar a los mayores? ¿No es cierto? Yo me acuerdo que mi mamá me decía, mi abuelito me decía, ¿me das un vaso de agua, Ana? ¿Me traes un vaso de agua, mija, por favor? Sí, abuelito. Yo iba muy obediente, le traía un vaso de agua y yo tenía que pararme enfrente de mi abuelito con las manos en la espalda, esperar que se lo tomara. Clac, 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 le hacía a mi abuelito así, clac, clac, clac. Deme otro. Tenía que ir a traerlo y yo así corriendo, así, casi así para irme a jugar. Y le traía otra vez el vaso de agua a mi abuelito, se lo volvía a tomar. Me decía, ahora sí, muchas gracias, se puede ir a jugar. Ese era el respeto que nosotros le teníamos a los abuelitos. A los papás no se diga, porque si le faltábamos al respeto, la cara se nos volteaba para acá y luego para acá, no sé por qué, automáticamente. Así como que automáticamente. O volaba algo así por el suelo, algo así como así como una chancla y tenían un tino los papás antes. Híjole, que si alcanzaban a darnos uno, desde entonces nos dejaron así medios. Pero nos enseñaron a respetar. A su padre no le falta. Mi mamá, qué esperanza es que le faltáramos el respeto a mi papá. Yo me acuerdo una vez que mi hermano le agarró tanto coraje a mi papá, tanto. Y una vez y les voy a platicar esta experiencia como algo chistoso, ¿verdad? Pero llegó mi papá, estábamos todos en una cama, todos así sentados en una cama viendo la televisión, quién sabe qué estábamos viendo. Y entonces llegó tan enojado con unas tijerotas grandotas y le corta el cable a la televisión. Y nosotros nos quedamos así, papá. Y mi hermano se paró enfrente de él así queriéndole pegar, pero el pecho se le hacía así a mi hermano queriéndole pegar a mi papá. Y yo me acuerdo que lo abracé así los brazos, lo agarré de los brazos y lo jalé, le dije, es tu papá, respétalo, vámonos. Y ese día nos fuimos de la casa todos porque mi papá estaba muy enojado, no sabemos por qué. Pues nosotros, pues con tantos hijos, pobrecito, ¿verdad? Entonces, pero él se hacía respetar. A lo mejor de una manera mala a veces, pero sabe que se hacía respetar. Y esto yo tenía que aprender, yo lo aprendí, tenía que enseñárselo ahora a mis hermanos, porque yo era de las mayores, ya no soy.
Ya no soy de las mayores. Entonces, hermanos, esto es bien importante. Lo que los hijos de Elí aprendían y lo que los hijos de Elí representaban y lo que los hijos de Elí hacían era algo abominable a los ojos de Dios. Eran los sacerdotes, pero dice la Biblia que no conocían a Dios. O sea, ¿cómo podían estar ministrando en el sacerdocio? ¿Cómo podían estar ahí ministrando la palabra y no conocer a Dios? No tenían un conocimiento de Dios, no tenían una experiencia con Dios. Puede ser que tus hijos crezcan en la iglesia, puede ser que tus hijos hayan nacido en la iglesia, puede ser que tus hijos se hayan envejecido en la iglesia, pero necesitan conocer a Dios, necesitan tener una experiencia íntima con Dios, una fuerte experiencia. Porque lo que tu hijo haga, lo que el padre hace, el hijo hace. Desgraciadamente, muy pocos hijos no siguen el ejemplo de su padre. Muy pocos hijos. Normalmente si un padre es, ¿cómo se puede decir? Activo. El hijo es activo. Me acuerdo que mi papá nos decía, ahí está, no tiene nada que hacer, vayan a hacer un hoyo. Y ahí estábamos haciendo un hoyo. Ya lo hicimos, papá, ¿qué va a hacer ahí? Nada, vuélvanlo a cerrar. Habíase visto. El asunto era que nos quería tener activos. Él no podía, que él llegara a la casa y la casa estuviera tirada, se armaba Troya. Que no hubiera comida, porque aunque mi mamá no estaba, tenía que haber comida en la casa. Ese era mi papá. Con 12, 13 o 11 hijos vivos, nos tuvo que enseñar. Yo tenía 10 años cuando ya sabía hacer tortillas de harina. 10 años cuando me quedé a cargo de mis hermanitos porque mi mamá se fue a mi abuelita. Un mes tuve que darles comida en la mañana, a mediodía, 10 años. Yo no sé cómo le hice. Mi papá me ayudó, por supuesto, pero no es fácil. Yo no quería hacerlo a veces. A veces sí, porque me daba lástima a mis hermanitos que tenían tanta hambre. Sea pobres y todo, voy a cocer frijoles. Y era cuando teníamos que estufa de leña, hermanos. Ni siquiera era eléctrica como ahora. O sea, es importante, hermano, importantísimo que nosotros enseñemos no solo las cosas prácticas, las cosas espirituales a nuestros hijos. Porque Dios a nosotros nos hace responsables. Aquí la Biblia no dice que le llamó la atención a los sacerdotes. Dios le llama la atención a Elí. En el capítulo 2, en el versículo 27, dice que Dios le envía un cierto hombre. Ni la Biblia habla de quién era, un profeta, un cierto hombre. Un cierto hombre que llega y le dice a Elí, va y le da estas palabras tremendas, tremendas, un mensaje tremendo que era como para que Elí se hubiera estado 3 días arrepentido en el templo. Miren lo que dice, versículo 27, dice, cierto día un hombre de Dios vino a él y le dio el siguiente mensaje del Señor: yo me revelé, quiere decir yo me mostré a tus antepasados cuando eran esclavos de Faraón en Egipto. Elegí a tu antepasado Aarón de entre todas las tribus de Israel para que fuera mi sacerdote y ofreciera sacrificios sobre mi altar, quemara incienso, vistiera el chaleco sacerdotal cuando me servía, y le asigné ofrendas de los sacrificios a ustedes los sacerdotes. Entonces, fíjate lo que Dios le dice: ¿por qué menosprecias mis sacrificios y mis ofrendas? ¿Por qué le das más honor a tus hijos que a mí? Pues tú y ellos han engordado con lo mejor de las ofrendas de mi pueblo. Dios ve, Dios oye, Dios está presente en todo lugar. Y Dios le está diciendo a Elí: ¿por qué le has dado preferencia a tus hijos que a mí? ¿Por qué te has envuelto tanto en lo que ellos quieren y no en lo que a mí me agrada? Tú estás en una posición sacerdotal, tú estás en una posición de privilegio, pero también de responsabilidad. El ser padre, hermanos, nos da a nosotros un gran privilegio.
No todos son padres, pero nos da una gran responsabilidad, especialmente delante de Dios, para influir en nuestros hijos por generaciones, para influir en nuestros hijos. Yo les platicaba esta mañana que cerca de nuestra iglesia en Rosarito vivía una hermana, y no les miento, pero una noche como una madrugada como a las 2 de la mañana llega y me toca bien fuerte la puerta, y yo me asusté, pensé que había una emergencia, y yo abrí la puerta y me acuerdo que yo me indigné. Me dice: pastora, perdone la hora, toda avergonzada. ¿Qué pasa? ¿Hay un problema? No, es que mi hijo acaba de llegar a la casa y tiene hambre y quiere papas y yo no tengo papas para darle. Me regala una papa. Yo casi le doy un papazo. Un papazo. ¿En serio? Le dije: ¿en serio? No, ya iba a decir el nombre, pero ¿en serio, hermano? O sea, ¿en serio? ¿En serio tú a esta hora andas buscando? No solo te despiertas tú, no solo llega tarde el chamaco, pero te despiertas tú y me despiertas a mí por una papa. Pero bueno, aquí está la papa, Dios te bendiga. Otra vez llegó y me dice: pastora, ¿no tiene hilo que me regale? ¿Y tú que no coses o qué? Pues es que no lo encuentro y mi hijo tiene carne en los dientes y quiere quitárselo. O sea, yo que le doy un... Pero nosotros le damos más honor a nuestros hijos, más honra, y le oímos más a nuestros hijos. Es que nosotros ya estamos, ustedes saben, de rucolos, sí, rucailos, o como les dicen ustedes, rucos, ya están rucos, ¿verdad? Ya no tienen buenas ideas, ya no tienen. Y eso a veces nos detiene a nosotros como padres, pero ¿sabe qué? No es cierto. No nos debe de detener, porque aunque sean lo que sean, se creen muy inteligentes, se creen muy sabios, se creen muy astutos. No, jamás sabrán más que nosotros por la experiencia. Jamás. Y nosotros estamos aquí para enseñarles. Hay padres que regañan a sus hijos y los castigan no dejándolos venir a la iglesia. Habíase visto qué ridiculez. No vas a ir a la iglesia porque es el lugar donde más te gusta ir. No, quítele el teléfono. Ah, ¿verdad? Pues no, porque se le arma, no importa. Quítele el celular, no lo deje salir. No lo deje ver televisión. No, haga cosas que realmente le afecten. El venir a la iglesia le va a afectar a su vida espiritual y después usted va a llevar las consecuencias. No sea calabaza. Sí. Nosotros como padres sabemos lo que es bueno para nuestros hijos y tenemos que enseñarlos, guiarlos. La Biblia no menciona absolutamente nada de la mujer de Elí porque era un cero a la izquierda o se murió o quién sabe qué pasó o era pagana, no sé, porque los hijos no conocían a Dios. Y Elí era un mediocre. Elí era un hombre que sí, hijo, sí, esto, sí, sí, todo lo que los hijos decían. Oiga, hollaban los sacrificios de Dios, afectaban al pueblo porque los hombres y las mujeres y el pueblo de Dios ya no quería venir a ofrecer. ¿Para qué si el sacerdote no tiene ningún respeto para las cosas de Dios? ¿Para qué si esto? ¿Para qué si aquello? Es que usted venía, ellos venían a sacrificar y usted no se fije en eso, hermanos, fíjese en usted y en sus hijos. Porque siempre vamos a ver, mire, la pastora nunca va a ser perfecta. Siempre va a tener o mal carácter o mal genio o va a decir cosas que no o X. La pastora especialmente, el pastor siempre es un poco más reconocido. ¿No es cierto? Y los hijos del pastor, dijera uno, son los peores. Hijos de pastores los peores. Ese es el dicho que tiene mucha gente. Pero ¿sabe una cosa? No es que nos tenemos que esforzar por darle a nuestros hijos el mejor ejemplo. El mejor ejemplo, que si nos costó, que si nos cuesta, que si nos costará, sí. Porque ahora vienen los nietos con toda su fuerza y tenemos que influirlos para el bien. Porque si a algún lugar tenemos que llevarlos es a conocer a Dios. Es la mejor herencia. Me acuerdo cuando mi papá estaba a punto de morir. El mismo día que mi papá murió, ese día me tocó cuidarlo. Me acuerdo que lo rasuré, le corté el pelo, platiqué con él porque yo sabía que me escuchaba. Le dije: si me escucha, papi, mueva su mano, porque ya estaba casi muriendo. Y me mueve la mano. Le dije: lo voy a poner bien guapo. Él le gustaba que yo le cortara el pelo, le rasuré, platiqué con él, le dije: papi,
Gracias por darnos la mejor herencia. No nos dejaste dinero, no nos dejaste, no queríamos eso, porque iba a ser un pleitazo. Nos dejaste lo mejor, que es el temor y el conocimiento de Dios. Que mi vida esté dedicada a Dios, me cueste lo que me cueste, pase lo que pase, caiga quien caiga. Tú, padre y madre, deben de permanecer fieles a Dios. Es la mejor herencia que le pueden dejar a sus hijos. Es el mejor ejemplo. Pero Elí, hermanos, Elí era tan pasivo, había engordado tanto, ya estaba viejo, dice la Biblia, cuando oía que los hijos de Elí se acostaban con las mujeres que cuidaban el templo. Los hombres ni tenían temor a Elí, ni le tenían temor a Dios, ni le tenían temor a nadie. Estos sacerdotes eran unos desbocados. Dice la Biblia que Elí les llamó la atención. Elí les llama la atención, sí. ¿Qué es eso, mis hijos? Miren, déjenme ver si encuentro aquí. Dice el versículo 26 al 29. Déjenme ver si es el 26 al 29. 2, 26 al 29. Dice, por lo tanto, el Señor Dios de Israel, no. 26 al 29, ¿dónde está? Ok. 26 al 29, dice, mientras tanto el niño Samuel crecía en estatura. Cierto día, no es. Bueno, el 23, perdón. Elí le dijo, he aquí que la gente dice acerca, ok, desde el versículo 22. Ahora bien, Elí era viejo, pero estaba consciente de lo que sus hijos le hacían al pueblo de Israel. Por ejemplo, sabía que sus hijos seducían a las jóvenes que ayudaban a la entrada del tabernáculo, las mujeres que cuidaban el templo. Esta era una práctica pagana, mundana, de los templos y de los idólatras, de los ídolos. Pero ellos lo habían hecho de la misma manera. A veces nosotros quisiéramos enseñar a nuestros hijos de la misma manera que el mundo. No, el mundo no nos enseña a nosotros, nos enseña la palabra de Dios, nos enseña el Señor. Estamos tan atentos a lo que dice el internet acerca de la educación a los hijos que nos perdemos cuando la palabra de Dios nos enseña cómo. Y el versículo dice que Elí les dijo, el versículo 23, he oído lo que la gente dice. O sea, se hizo el ciego, se hizo el que no veía, el que no. He oído lo que la gente dice acerca de las cosas perversas que ustedes hacen. ¿Por qué siguen pecando? Basta, hijos míos, los comentarios que escucho del pueblo del Señor no son buenos. Sus acciones no son buenas, no los comentarios, sus acciones. Porque en otras palabras, Él le dijo lo que la gente dice, lo que la gente anda diciendo. Y nos importa tanto lo que la gente dice que no nos importa lo que Dios dice. A Elí le importaba lo que la gente andaba diciendo, pero no le importaba lo que Dios decía, porque Dios ya le había dicho lo que iba a hacer. Y luego dice el versículo 24, basta, hijo mío, los comentarios, lo que el pueblo anda diciendo. Si alguno peca contra otra persona, Dios puede mediar por el culpable, pero si alguno peca contra el Señor, ¿quién podrá interceder? Sin embargo, los hijos de Elí, ¿qué? A ver todos, ¿qué? No hicieron caso a su padre, porque el Señor ya había decidido quitarles la vida. Ya estaba marcado el destino de ellos. Porque ellos mismos habían hecho su destino. No es que Dios era malo ya. No, es que ellos mismos. Y esto es lo que nosotros tenemos que aprender, hermanos. Que Dios a nosotros nos da la oportunidad de arrepentirnos. Jamás menciona la Biblia que le dijo, por favor, Señor, perdóname y perdona a mis hijos. No. Él, yo creo que se puso fuerte y amargado. Y dijo, yo soy el sumo sacerdote. ¿Y de qué le servía? Dios le dijo que en un mismo día les iba a quitar a los 2 hijos, eran los únicos hijos que tenía. Y le dijo que se los iba a quitar. Ese mismo día, el día que fueron a la batalla y perdieron contra los filisteos, y dice la Biblia que se llevaron los hijos de Elí, dijeron, vamos a llevarnos el arca de Dios a ver si con esto nos va bien. Es como si tú te llevaras la Biblia a la cantina y dijeras, o al patio, o donde sea, y a ver si me va bien. No.
Los filisteos se llevaron el arca de Dios, se la robaron. Porque ellos tuvieron temor al principio y dijeron, no, ahí viene el Dios. Para ellos era el Dios de los judíos, de los israelitas. Y nos va a destruir a todos. ¿Y sabes qué pasó? Elí estaba esperando que trajeran la noticia. Elí estaba allí esperando que trajeran la noticia. Pero es que la llamada de atención no solamente fue de este profeta, también fue de Samuel. ¿Se acuerdan cuando Dios le habló a Samuel? Que le dijo Samuel, y Samuel fue con Elí. Le dijo, dígame, Señor. No, yo no te he hablado. Otra vez, por tercera vez. Y le dice, cuando te hable otra vez, ya sé quién es el Señor. Dile, habla, Señor, que tu siervo oye. Pero escaseaba la palabra de Dios. O sea, no había revelación, no había palabra de Dios, no había nada en ese tiempo. Estaban en oscuridad espiritual, puesto que los sacerdotes estaban perdidos. Y tal es el sacerdote, tal es el pueblo, dice la Biblia. Wow. Nosotros tenemos que marcar la diferencia en la sociedad donde vivimos. La sociedad no tiene a nadie más, hermanos. No tiene un ejemplo más. No tiene un artista que marque la sociedad. Porque están todos los artistas están enfrascados en hacer dinero en sí mismos, pero ninguno se levanta por la lucha de otro. Ahora se levantan a favor del aborto, pero en contra de que maten a los animales. Están a favor de los matrimonios del mismo sexo y se levantan y hacen y no sé qué. Pero cuando hay un verdadero matrimonio de muchos años, ay, qué aburrido. ¿Qué cosas? Cómo el mundo está cambiando sus principios. Pero la iglesia debe de permanecer fiel. Mi esposo hablaba con mi hija y le decía, mi hija, la vida pasa, las cosas pasan, pero los principios de Dios permanecen ahí. Ahora se les hace muy fácil vivir a los chavos sin casarse. ¿Qué tiene? Es que estamos experimentando a ver si funciona el matrimonio. No, y los papás los dejan. No, hermanos. No, eso es pecado. Y nosotros le tenemos que llamar la fornicación pecado, porque es pecado. El adulterio es pecado. La Biblia lo menciona y lo menciona. ¿Por qué? Porque nos está enseñando una verdad a nosotros. Y nos está diciendo, hijo mío, este es el camino a seguir. Pero nosotros se nos hace muy fácil. Muy fácil. Decía una pastora, me decía, es que cuando no tienes hijos tú puedes decir lo que quieras, pero cuando ya tienes hijos ya es muy difícil. No es difícil. Si para ti es difícil servir a Dios, hermana, imagínate para la iglesia. No es difícil. Dijo la Biblia, Jesús dijo, mi carga es fácil, ligera mi carga. Porque cuando nosotros queremos servir a Dios, mire, mansito y cooperando. Sí. ¿Sabes qué, Señor? Aquí estoy. Quiero hacer tu voluntad. El problema es cuando yo quiero hacer mi voluntad. Entonces es cuando el Señor estira y tú afloja, estira y afloja y estira y afloja. Estamos como en matrimonio que no son cristianos el uno y el otro, siempre están estira y afloja. ¿Por qué? Porque si la mujer dice es que va a ir a la iglesia y es que esto y es que el otro, el esposo dice no, ¿y por qué? Déjalo que vaya conmigo. Que tiene un domingo, 2 domingos, 3 domingos, 4 domingos y después el hijo no quiere ir a la iglesia. ¿De quién fue culpa? ¿Del esposo? No, tuya. ¿Sabes por qué? Porque es tu responsabilidad, porque tú eres el cristiano en la casa. Y cuando el esposo no cumple con su deber como sacerdote del hogar, entonces párate tú, mujer. Párate tú, porque a lo mejor Dios te ha levantado a ti. Él va a tener su parte, pero tú vas a tener tu privilegio, tu influencia. Y Elí no tuvo influencia con sus hijos, no le hacían caso. Hijos, ¿qué es eso que yo escucho? Escucho que ustedes andan durmiendo con las mujeres que cuidan el templo. Por favor, hijos, escúchenme. Y los hijos yo creo que se pusieron los audífonos y dijeron la. Yo les decía que cuando mis hijos estaban en la casa, yo creo que no quieren volver ustedes a tener una madre como esta, pero mi madre fue bien brava con nosotros. Ahí donde la veían, mi madre era bien estricta con nosotros, súper y mi papá no se diga. Mi papá íbamos a la iglesia y si veía que pasábamos una vez al baño, 2 veces, nos echaba unos ojotes
Y me decía, si vuelves a salir, ya sabes. Y llegando a la casa ya sabía. Sí, nos sentaba todos ahí para cuidarnos. Y si nosotros nos íbamos al baño, o estábamos con el teléfono. No teníamos teléfono, no es cierto. Los de ustedes están con el teléfono. O estábamos así comiendo moscas. Mi papá, ponga atención, cante, alabe, lea la Biblia, tenga. O sea, eran súper estrictos, hermano. Bien, bien. Y yo le agradezco mucho a Dios porque aprendimos. Y ¿sabe qué? La cosa más importante, más importante, es que ellos nos enseñaban con su ejemplo. No nos decían, lea la Biblia, pónganse a leer todo el libro de Mateo. Y ellos no, vamos leyendo la Biblia. Sí, vamos a orar. Vamos a tener ahora un culto familiar. Porque Dios era el centro de nuestra familia. ¿Sabe que yo llegaba, cuando tenía como 14 años, alguien me enseñó a cantar, al tundata me da do, o no me acuerdo qué tonos me enseñó ahí. Y entonces llegaba yo del trabajo, llegábamos todos del trabajo y mi papá me decía, Ana, siéntate ahí, toca la guitarra. Y entonces me sentaba yo a tocar la guitarra y todas mis hermanas, una barre, otra trapea, otra limpia, otra hace comida y cante todos cante y cante. De repente estábamos todos llorando, alabando a Dios, de repente estábamos a risa y risa, de repente, así era nuestra familia, bien locos estábamos, pero ¿sabe qué? Era una locura santa, una locura buena. El Señor nos enseñó y todos mis hermanos nomás nos juntamos y nos encanta, nos gusta cantar, porque había ese ambiente espiritual en la casa. Ese ambiente, yo les decía que a mis hijos, yo les dije, ustedes me traen un CD en el tiempo de los CDs y en el tiempo de los cassettes. Ustedes me traen un cassette o un CD que no es cristiano y yo aquí se los desbarato. Y eso les hacía. Me acuerdo que un día mi hija llevó, o no me acuerdo cuál de ellos, llevó 2 CDs. Y que busquen, porque yo les esculcaba la mochila para ver qué traía. Y los cuadernos, a ver qué escribía. Así fue como me di cuenta cómo andaban mis hijos. Cuando escribían cosas feas, yo, a ver, ¿por qué estos dibujos? Pues son dibujos nomás. Samuel empezó a dibujar mujeres desnudas. ¿Y eso, Samuel? O cosas satánicas. ¿Y eso, Samuel? Ay, ese es arte, mamá. ¿Qué arte ni qué su arte? Le decía yo. No, usted no me ande dibujando eso. Usted dibuje cosas bonitas. Cosas que den vida, cosas bonitas. ¿Qué es eso ahí? Todas las mujeres. No. Usted no me dibuja eso. Pero tenía que estar sobre él. Les platicaba que una vez la computadora de la casa estaba en el 2º piso, hermano. Y mi hijo se metía a las páginas satánicas. Y nosotros no nos dábamos cuenta. Un hijo de un pastor en las páginas satánicas. Y mi esposo una vez por casualidad iba a hacer algo y no sé qué, y Dios a lo mejor dirigiéndolo, abre la página y empieza a ver todo lo que Samuel veía. Y se asustó. Y le dice, Samuel, ven acá. A ver, ¿por qué es? No, papá, es que, no, señor, qué investigación ni qué nada, porque él andaba investigando. Sí, andabas investigando, le dijo. Pues ahora de aquí en adelante la computadora estará en la sala y nosotros vamos a ver a dónde te metes. Y ahí desde entonces la computadora estaba en la sala y nosotros estábamos viendo dónde se metía, en qué página se metía. El problema es, hermano, que tú ni cuenta te das dónde se mete tu hijo. Que tú ni cuenta te das de lo que un día, miren, déjenme les platico algo que, bueno, yo no las vi, pero unas chicas andaba un baile muy feo y unas chicas grabaron un video aquí en el templo. Aquí en el templo grabaron un video bailando ese baile feo. Y alguien me lo enseñó y le digo, ay, no puedo creerlo, me daba hasta dolor del corazón. Y las chicas saben quiénes son. Sí. ¿Qué es eso? ¿Por qué les permitimos esas influencias? Porque todo lo que ellas quieren oír en el teléfono y todos los que los hijos quieren ver en el teléfono, les damos oportunidad. No, muchachos, no, hermanos. Nosotros tenemos que ponerles un alto. Si el hijo no duerme en la noche por estar con el teléfono, quítetelo. Y sí, muy fácil, quíteselo, así se echa una broncota con él. Porque te vas a echar una bronca, pero lo vas a enseñar. Usted, después de tales horas, me está en el teléfono y yo se lo quito. Y te va a engañar, va a hacer muchas cosas, pero Dios te va a decir a ti, cuidado, se está desviando. El Espíritu Santo te va a decir a ti, cuidado. ¿Sí me explico, hermano?
O porque nosotros tenemos que aprender. Primero nosotros, primero tú, sírvele a Dios tú. Pero tú le haces más caso a la televisión, al internet, pues los hijos también, al internet, a la televisión, que ahí anda el artista fulano de tal, y allá andan todos los hijos. Y tú lo dejas, ni sabes las palabras que dicen porque ni sabes inglés a veces. Sí, hermano, cuidado. Yo les he dicho a los jóvenes aquí, escuchen música cristiana, hijos, que les edifique, que su mente sea edificada con música cristiana, no con música mundana. La música mundana te va a traer basura a tu mente, basura a tu carácter, no va a formar un carácter cristiano en ti. Eso tú tienes que desecharlo, esa pornografía, porque desde niños se hacen pornográficos, porque está así, miren, está así nomás a un chispita de que se mete. Y hasta en las caricaturas se mete el diablo. Me estaba diciendo mi hijo, mamá, hay caricaturas que no dicen cosas buenas, no hacen. Entonces no le pueden poner, ya los niños no pueden ver todo. ¿Qué es eso? Pero si tú no estás al tanto de tus hijos, los vas a perder, hermano. Muchos de ustedes ya no tienen a sus hijos aquí. ¿Sabes por qué? Si todavía tus hijos vienen contigo, gloria a Dios, bendice a Dios, pero es una hora por domingo. La influencia que tienen aquí no es suficiente. Tú necesitas influirle. Busca música cristiana que le guste a ellas, a ellos. Busca música cristiana. No pongas la viejita que te gusta a ti, porque te gusta a ti, tú escúchala. Pero no para toda la familia. Escucha, nosotros le buscábamos a nuestros hijos música cristiana. Nosotros los teníamos en un grupo, nosotros los teníamos en esto y teníamos en esto y teníamos en otro, y en las oraciones los traíamos a la oración. Así se aburrieran. Usted ore, después que ore entonces ya se va. Sí, les enseñamos. Nos costó. Oiga, tuvimos muchos pleitos, se nos quedaban dormidos. Pero ¿sabe qué? Les enseñamos a respetar y amar a Dios y amar su casa. De tal manera, hoy me alegra mucho, me da mucho gusto ver a Josué que se pone y hace esto, que se pone y hace lo otro, que busca la manera de que la casa de Dios esté bonita, esté limpia, esté arreglada. Cuando las hermanas como Adriana, que ella sola anda haciendo, miren, sola vino y arregló todo esto, está enseñando a sus hijos, está enseñando a sus nietos. Me acuerdo de un hermano que llegaba bien temprano a la iglesia y le dice un día, mi esposo le dice, más temprano que nosotros. Nosotros casi siempre tratamos de estar temprano. Llegaba más temprano y mi esposo le dice un día, hermano, ¿por qué te gusta llegar tan temprano a la iglesia? Y le dice, tenía 2 niños, una como de 6 y un niño de 8. Y le dice, porque quiero que mis hijos vean en mí un hombre fiel, un padre que ama a Dios, un padre que le gusta estar en su casa. No llega media hora tarde, no llega todo greñudo todavía y todo con lagañoso así. Ay, es que mi esposa me trae. No, ¿qué ejemplo es ese? Usted debe de ser el ejemplo de fidelidad, de amor y de pasión a Dios. Yo como padre, no los estoy regañando, perdónenme, hermanos, porque ya me exageré, ¿verdad? Déjenme regreso. Me voy a regresar. Hermanos, de veras, nos preocupa. Sinceramente, yo sé que Dios nos dio este mensaje, a mí especialmente, porque ahora yo tengo que hacerlo por mis nietas, por mis nietos. Ahora yo tengo que enseñarle. No es mi responsabilidad primaria, pero de todas maneras, una de mis metas y de mis propósitos, Señor, que yo pueda ser ejemplo a mis nietas, que yo pueda enseñarle a mis hijos, a mis nietos a amar a Dios, a mis nietos a amar a Dios, a conocer a Dios. Sus papás les enseñan, sí, pero yo le voy a remachar con mi enseñanza, con mi ejemplo, con mi vida de alabar a Dios. ¿Se fijan cómo mi anda ahí danzando, bailando? Y luego ahorita terminamos un canto y le hace así. O sea, ella quiere participar, quiere ser parte, quiere traer un micrófono a veces y quiere cantar, porque está influenciada ya de adorar y servir a Dios. Esto no viene solo, hermanos. Esto no viene
solo, no viene por la casualidad. Es que por casualidad ustedes tuvieron hijos buenos. No, por casualidad ustedes tuvieron hijos cristianos. No, yo quiero preguntarle a Vianey, porque si alguien yo he visto que está, pero ahí, hermanas, es Vianey. Vianey, yo te quiero felicitar. Muchos de ustedes, pero Vianey, sé que le echas ganas a la alabanza, que si no está, tú estás, que si. Gracias, hermana. Dios te bendiga y a través de tu vida, tu hija se fiel. La he visto cómo sirve a Dios. La he visto esforzada a pesar de los problemas que han venido. La he visto. Y yo la admiro. Y yo digo, qué bonito. Qué bonito ejemplo para los jóvenes, qué bonito ejemplo para los niños, qué bonito ejemplo de esas mujeres que luchan, que sufren sí, pero que luchan para conseguir traer a sus hijos a Dios. Y no solo estar ellos con Dios, sino también traer a sus hijos a Dios. Me acuerdo que una vez una de mis hermanas se ponía mala y le dio la taranta, decía alguien. No sé qué le daba, como que tenía algo, un cisticercosis o algo en el cerebro, no sé, algo le daba que de repente se iba y empezaba. Y me acuerdo que estábamos en la iglesia una hora antes, 1 o 2 horas antes. Tenía como 12 años mi hermana y empezó. Y yo, Mali. Y yo, Mali. Y entonces no reaccionaba. Y me acuerdo que la agarré y las hermanas con mi mamá estaban allá orando. Y me acuerdo que la agarré, mamá, Mali se siente mal, Mali está muy mal, mamá. Me acuerdo que agarraron las hermanas y la llenaron de aceite, la ungieron de aceite. Y bueno, ahí estaban todas de rapataca, no sé qué. Y luego, y orando y reprendiendo y no sé qué. Al ratito mi hermana dice, quiero vomitar. La sacaron y vomitó. De ahí en adelante jamás mi hermana volvió a estar enferma. Ese ejemplo para mí es testimonio y ejemplo. Esa era mi madre. Que estás enfermo, mijo, le decía yo a mis hijos. ¿Quieres una pastilla? ¿Quieres que ore por ti? No, mejor ore por mí. Y el Señor muchas veces lo sanó. Muchas veces lo sanó. Normalmente lo sanaba. Y sigue sanando. Sigue siendo el Dios que sana, el Dios que salva, el Dios que rescata, el Dios que levanta del pecado, del hoyo, de donde esté tu hijo, donde estés tú, donde esté tu vida, donde esté la vida de quien sea. Dios sigue siendo Dios. Sigue salvando, sigue rescatando, sigue limpiando, sigue purificando. Pero cuando Elí falla, porque jamás se arrepiente, porque todavía Samuel le vuelve a dar otra vez otro mensaje de parte de Dios. Dios dice que va a hacer, miren lo que dice en el capítulo 2, en el versículo, miren, en los últimos versículos. Dice el versículo 5. 35, perdón, desde el 34. En el versículo 35 dice: entonces levantaré a un sacerdote fiel, quien me servirá. Desde el 34, y para comprobar lo que le dije, le haré realidad. Haré que tus hijos, Ofni y Fines, mueran el mismo día. Entonces levantaré un sacerdote fiel que me sirva y hará lo que yo deseo. Estableceré para él una descendencia duradera y ellos serán por siempre sacerdotes para mis reyes ungidos. Así pues, todos los que sobrevivan de tu familia se inclinarán ante él mendigando dinero y comida. O sea que Elí dejó una herencia de mendigos espirituales. Porque cuando nosotros somos llamados, hermanos, dice la Biblia que el llamamiento y los dones son irrevocables. ¿Qué quiere decir irrevocables? Que Dios no te lo da y luego te lo quita. No, Dios te llama y te llama. Dios te da un ministerio. Dios te da un ministerio, te da un don y no te lo va a quitar. Nos ha tocado ver a ministros, hermano. Un ministro, yo me acuerdo mucho de este hombre. Él era un maestro excelente en la escuela bíblica, nos enseñó muy bonito, muy buen maestro y todo. Pero un día se decepcionó de otros y se fue al mundial. Nosotros bien jovencitos, él tenía 20 años, yo tenía 23, 20, no les quería decir, pero bueno, 23. Y estábamos pastoreando una iglesita de 5 viejitas
de 3 viejitas, ¿no? 3 viejitas, una gran iglesia. Así empezamos. Y un día llegó ese pastor, no sé cómo se dio cuenta de nosotros, pero llegó y me dice: Ana, ¿cómo estás? Yo lo vi todo desgarrado y todo. Y ahora, ¿y qué? Cuando él andaba así bien de corbata y toda la cosa. ¿Qué le pasa, hermano? Me dice: el diablo me engañó. Qué fácil, ¿verdad? Qué fácil echarle la culpa al diablo me engañó. No, pues usted quiso que lo engañara. Y llega y habla con mi esposo. Yo no le quise atender porque a mí me dio mucho coraje, así, coraje de santo. ¿Les ha dado a ustedes el coraje santo? Así, ese coraje santo. Así yo, ay, no puede ser que ande mal. Y ya va con mi esposo y luego le habla y le dice pues que él anda en drogas y le da un churro así de marihuana, así, pero un churro. Y le dice que se lo entrega porque él ya no quiere usar eso. Ya no volvimos a saber, por cierto, jamás nada más de él. Y mi esposo lo agarra y luego cuando se va me dice: ¿y ahora qué hago con esto? Y lo dice: si lo entierro va a crecer. Va a decir que estoy si lo quemo, pues va a decir que me lo fumé. ¿Qué hago con él? Y nosotros teníamos un baño de hoyo así. Y le digo: pues échalo en el baño, hombre. Oye, si no crecerá. No, échalo tú. No hallábamos qué hacer con él. El pecado no lo queríamos ni tocar ni. Así es, hermano. Entonces el asunto es, hermanos, que el coraje santo de Dios, así como que yo quería decirle muchas cosas, pero el Señor me dijo: ya se los dijeron, no te preocupes. Yo ya le he dicho, Dios nos llama la atención una y otra vez, porque Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios compasivo. Dice que no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengamos al arrepentimiento. Dios te habla, Dios me habla. A mí muchas veces me ha dicho: cabezona, te estoy hablando. Muchas veces. Y he tenido que llegar humillada y decirle: Señor, perdóname. Perdóname, porque aún que mis hijos son grandes y aunque mis hijos estén sirviendo a Dios, yo siento que aún no hice todo lo que debería de hacer. Yo siento que todavía me faltó. Yo siento que todavía me falta y me faltó. Pero estoy aquí para hacer tu voluntad, Señor. Porque si algo quiero hacer en la vida es cumplir el propósito perfecto de Dios. Yo no quiero hacer mi voluntad. El problema era que ellos querían hacer su propia voluntad, su bendita y sagrada voluntad. Nadie más podía hacerlo y nadie los iba a hacer cambiar. Por eso Dios decidió destruirlos. El mismo día que mueren en la batalla los hijos de Eli, finish, mueren en la batalla. Vienen y le dicen: Elí, el arca del pacto la han robado. Y Elí dice que viejo, cansado, gordo, estaba sentado en una silla esperando la noticia. Dice que se cayó para atrás y se desnucó. En ese mismo día la esposa me parece que es de Fines, estaba embarazada. Cuando la esposa de Fines oyó que el arca de Dios, porque era lo más sagrado que tenían los judíos, el arca del pacto, el arca de Dios, significaba la presencia de Dios. Aunque no estaba ya la presencia, significaba la presencia de Dios. Oyó que el arca del pacto y que su esposo y su cuñado y ahora su suegro se mueren. Y ella dice que en ese momento tuvo el hijo, pero ella murió también. De ahí empiezan las maldiciones. Yo te quiero preguntar, a diferencia de Samuel, que era un niño que ustedes saben que Dios le dio a Ana y a Elcana, y que lo trajeron después de destetarlo como a los 3 años al templo, y que dormía en el tabernáculo. Dormía ahí. Se levantaba y abría las puertas del tabernáculo, encendía las luces o las velas, las lámparas. Este era el servicio de Samuel. Y Samuel lo hacía, yo creo que alabando a Dios, cantando, adorando a Dios. Porque mientras Elí fue un padre, ¿cómo se dice? Permisivo, pasivo. Sí, hijo, sí, pues así le fue. Ana y Elcana fueron padres activos, que tuvieron chance de 3 años tener a Samuel, así que lo enseñaron bien. No sigas los consejos de ellos, no sigas sus caminos, no sigas lo que ellos hacen, porque a ti Dios te ha escogido. Porque Ana sabía que si Dios le daba un hijo y si Dios se lo daba, era porque lo iba a ofrecer a Dios. Esto es lo que yo te prometo, Señor.
ofrecértelo, porque ella era estéril. Y entonces, si tú me das un hijo, yo te lo voy a entregar a ti. Y ella cumplió con su palabra. Era una mujer de palabra. Y el Cana tuvo que decir que sí, ni modo. Ni modo. Tenía hijos de la Penina, vea la otra, pero no, como que no era lo que él quería. Pero entonces Dios le da a Ana 6 más. 6 hijos más. Aquella que era estéril, Dios la bendice y empieza a hacer un cántico de honor y de honra y de gloria a Dios. Pero entonces enseña a Samuel a servir a Dios, mientras que Dios destruye a este sacerdote inicuo, infiel, pasivo, sumo sacerdote. No importa el título que tengas, el título no te da el carácter, el título no te da la disciplina, el título no te da la autoridad, no te hace. ¿Sabes qué te hace a ti? El carácter es echarle ganas, es continuar. Que me fue mal, ni modo. Que me caí, levántate. Que cometí un error, no importa, Dios te perdona. Mientras hay vida hay esperanza. El problema es cuando ya estés caído y no tengas oportunidad de levantarte. Ahí sí es donde nosotros tenemos que preocuparnos. No creas que todo el tiempo te va a dar chance el Señor. Oh, ya me caí. Va a llegar el momento en el que ya no va a haber más oportunidad. Dios va a cerrar el arca, Dios va a cerrar la oportunidad. No estemos como los niños jugando. Siento que Elí estaba como jugando, como probando. Primera vez, segunda vez, Dios le habla y él como si nada. Nunca nos menciona que fue un padre que se arrepintió, que les enseñó, que los dio, que les dijo no. Ahora los hijos de Elí, hermanos, no eran niños, no eran jóvenes, tenían 30 años. Ya eran adultos, conscientes, pero decidieron pecar, decidieron faltarle a Dios. Pero Samuel se levanta y dice: yo me suscitaré un sacerdote fiel. Proverbios 22:6. ¿Qué dice? Enseña al niño, instrúyelo, enséñalo, corrígelo, disciplínalo, llévalo al niño en su camino, en el camino de Dios. Y aunque fuere viejo, aunque vengan tentaciones, aunque vengan luchas, no se va a apartar de él. No se va a apartar de él, porque tú le has enseñado. El temor a Dios es muy importante. Mi mamá me decía: Ana, cuídate, porque aunque no te veo yo, Dios sí te ve. Y eso cómo me daba. Ay, yo quería hacer muchas cosas como Ana, la Ana, ustedes saben que Ana cómo es, hermanas, así. Yo quería hacer muchas cosas y quería irme y quería ir con mis amigas y quería hacer, pero algo me hacía saber a mí que Dios me estaba mirando y que yo no iba a querer sufrir las consecuencias de mi lejanía de Dios, de mi desobediencia. Y entonces eso me refrenaba. Gracias a Dios por mi madre, gracias a Dios por mi padre, porque nos enseñaron. Yo te quiero decir a ti: ¿qué clase de padre y de madre eres? ¿Pasiva? ¿Activa? ¿Que te da lo mismo? Cuidado. Yo quisiera que viniéramos al altar con todos nuestros hijos. Si tus hijos están aquí, tráetelos. Y si no están, no los dejes el próximo domingo. No los dejes, porque ¿sabes qué? Tus hijos necesitan aprender a amar, aprender a respetar, aprender a honrar a Dios. Dios le dijo a Samuel: yo honro a los que me honran. Yo honro a los. ¿Quieres honra de Dios o quieres deshonra? Si quieres honra de Dios, aquí está el Señor. Dios te va a honrar. No importa todo lo que tengas que luchar, no importa todo lo que tengas que batallar, Dios va a honrar tu vida, va a honrar tus hijos, va a honrar tu familia. Porque sabes una cosa, Dios va a bendecirte, Dios va a bendecir tu hogar. ¿Quiere venirse? ¿Quiere venirse? ¿Quiere traer a sus hijos? ¿Quiere venirte? Vénganse, hermanos, vénganse, vamos a orar. Mientras los muchachos cantan, nosotros oramos. Padre, dile tú al Señor: aquí estoy, Señor. Tú conoces mi condición. Tú conoces mi condición y tú sabes que yo bajé la guardia. Yo he bajado la guardia, por eso mis hijos no están aquí.
pero nunca es tarde para arrepentirme, Señor. No